Buenas noches, un saludo cordial a dos grandes amigos, José Breshner y Eva Sara Landau, y a la audiencia de Directo al Punto. Voy a empezar disculpando a Ada porque la tenemos un poco delicada de salud, está con una bronquitis, así que hoy me toca transmitir a mí el programa, ser de entrevistador y entrevistado al mismo tiempo. Así que pido a la audiencia los eventuales errores que son exclusivamente míos, ni de Ada, ni de José, ni de Eva. Voy a aprovechar presentando a José Breshner, exdiputado nacional de Bolivia, hoy radicado en Estados Unidos, en cierta medida producto de la dictadura que existe en mi país. Eva Sara Landau, también boliviana, radicada también en Estados Unidos, de la misma manera, de cierta manera perseguida política hoy, y hoy dirigiendo una institución encargada de velar los derechos humanos, no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina, especialmente de gente ligada a todo el crimen transnacional o víctima del crimen transnacional. Bueno, esta noche queremos conversar un poco acerca de esta unión tan peligrosa que se está viendo en nuestra región, del crimen transnacional, del socialismo del siglo XXI, todos estos delincuentes, empezando por Maduro, el de nuestro país, Evo Morales, sus socios, y quizás digamos, la tendencia violenta más peligrosa que tenga que enfrentar Occidente en los últimos siglos, y me refiero al Islam radical. En ambos casos ustedes han podido constatar esto. Don José Breshner, aquí además de un amigo, es un maestro en estos temas sobre asuntos del radicalismo islámico. Quisiera empezar con usted, don José. ¿Cuál es su perspectiva? Lo que se está viendo en Francia hoy, destrucción masiva de todo lo que se presenta cultura occidental. Básicamente Francia es un país en una guerra santa, evidente y ya, digamos, descarada. Pero ¿cómo usted ve que esto pueda repercutir en el resto de Europa y en el asunto este de Hispanoamérica y el peligro que representa para los Estados Unidos, estimado don José? El asunto en Francia es una alerta para el resto del mundo. Esto no es una cosa nueva, ya la vivimos en el pasado. Francia tiene 6 millones de musulmanes. La mayoría no trabaja. Ocuparon Marsella y otras ciudades, pero Marsella, que era una ciudad hermosa en la costa sur, si te ven caminando por ahí, te escupen o te pegan o te matan. Está totalmente ocupada por musulmanes. Y Europa tiene 44 millones de musulmanes hoy en día. Los musulmanes utilizan una táctica de dominio que es la táctica demográfica. Ellos pueden tener 10 hijos y vivir en una tienda, en una carpa y alimentarse de una oveja y no les importa si se mueren sus hijos. No nos olvidemos que ellos tienen muchas esposas, entonces llegan a tener muchos hijos y ellos lo dijeron ya en el pasado, vamos a dominar demográficamente el mundo. Ahora no nos olvidemos lo que es el Islam radical. El Islam radical es una corriente violenta y asesina que, según los propios musulmanes, son solamente 20% de los musulmanes. El 20% de 1.500 millones de musulmanes son 300 millones de individuos que están dispuestos a inmolarse por Alá. Entonces, si fuesen 10%, si fuese el 1%, siguen siendo millones de seres humanos que están dispuestos a matar por su causa islámica. ¿Y cuál es la causa islámica? La causa islámica, hay dos islam, no nos olvidemos, uno que es el islam chiita y el otro el sunita. Las diferencias entre ellos son ínfimas, no nos interesa entrar en el tema. El 85% de los musulmanes son sunitas y 15% chiitas. Es importante saber esto por el solo motivo de que Irán es chiita, es el país con más fuerza dentro del mundo latinoamericano. Su presencia es directa porque tiene embajadas y ellos promueven el terrorismo, son los que financian a Hezbollah, son los que están metidos en Siria. Hay una guerra civil en Siria desde el año 2011, con la que empezó con la primavera árabe, que la gente se olvidó. Esta primavera árabe fue fomentada por Barack Obama. Tenemos que entender, todo esto es una cosa muy grande que dejó de tomar cuerpo hace un tiempo atrás y la gente dejó de prestarle atención y empezó a ganar importancia con el asunto de Francia.
que este angelito que mataron los policías franceses era un tipo que de dónde sacó el auto con el que no quiso parar frente a la policía, porque recordemos lo que sucedió, esto es importantísimo. El angelito este es un tipo que apareció con un Mercedes-Benz último modelo de color amarillo muy bonito corriendo a toda velocidad por París. Lo quieren parar, el tipo no quiere parar, disparan, muere. Y de ahí comienza todo el lío que quemaron todas las ciudades y la cosa no es solo una muestra, como digo. Esta gente escapó de muchos países donde no los quieren, empezando tienes Arabia Saudita, tienes todo el Oriente Medio. Esta gente no trabaja, no hace nada, vive del gobierno y los europeos, como siempre, alimentan a esta gente que son sus propios enemigos. El asunto es que esta yihad islámica está en América Latina también, como tú has mencionado. En Bolivia entraron en el año 82 con Siles Suazo, entró la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que hoy en día es la autoridad palestina, y tienen embajadas, sin ser un país, tienen embajadas en 90 países hoy en día. Estos vienen alimentados con dinero de Europa, que les da miles de millones de dólares, y también de Irán, lo cual es irónico, porque estos son sunitas, no son chiitas. Pero mientras los tipos armen lío, Irán les va a seguir dando plata, como es el caso de Hezbollah y es el caso de Hamas. Hamas en Israel, y no nos olvidemos, Hamas significa movimiento de resistencia islámica. No es un tema político, es un tema netamente religioso. Ahora bien, solamente para hacerlo breve, porque si no, no voy a dar tiempo a los demás para que hablen mucho, el asunto es que Arabia Saudita se vio acosada por un grupo que se llaman wahhabis o salafistas, según los españoles los llaman salafistas. No vamos a entrar en las diferencias. Todos los wahhabistas son salafistas, pero no todos los salafistas son wahhabistas. En todo caso, es una tendencia muy violenta, muy radical y muy fundamentalista. Lo que estos tipos dijeron es que Arabia Saudita se volvió un país muy tolerante. Imagínate, tolerante cuando no puedes entrar a visitar sus ciudades. Ningún occidental, ninguno que no sea musulmán puede ir a la Meca. Entonces, ¿qué pasa? Pero son dentro de los radicales que ya son los sauditas, estos tipos son más radicales. Y de ahí surgió Al-Qaeda. Al-Qaeda significaba la base islámica, la base del pensamiento fundamentalista. Entonces, esta gente es la que está moviendo todo el terrorismo a nivel mundial, a nivel sunita, y son un peligro para Arabia Saudita, son un peligro para Líbano, son un peligro para Egipto. No nos olvidemos que en Egipto la primavera árabe empezó a tomar cuerpo y vino Hosni Mubarak y los reprimió, tan simple como eso, y se acabó el problema. Nadie volvió a hablar de este tema, pero está empezando a resurgir de nuevo con otras características. Siguen siendo los mismos criminales y nadie los puede tocar porque tocas a uno y todo el mundo tiene miedo. En Londres, no en Londres, en Inglaterra, la mayoría de las alcaldías y gobernaciones están en manos de musulmanes. ¿Por qué? Pues la gente no le presta atención y con los 4 millones de musulmanes que tienen los ingleses, estos controlan las elecciones por todo lado. En América Latina, volviendo al caso, si quieres, de Bolivia, en Bolivia entraron, como digo, en el 82 con Siles Suazo y después entraron, ya cuando se estableció la democracia más sólidamente, Irán empezó a meter a su gente y hoy en día tienen la embajada más grande de Bolivia. En el hospital que donaron, que es un hospital miserable, porque no es un hospital grande ni lujoso, donaron un hospital en el Alto, las mujeres tienen que usar el hijab. Entonces ellos van penetrando. Otro tema importantísimo es que ellos van poniendo mezquitas en todo lado. En Bolivia ya colocaron mezquitas en varias ciudades. En Bolivia no hay musulmanes. ¿Qué significa? Quieren convertir a la gente y además piensan traer gente. Su programa es dominar el mundo. Islam significa sometimiento. Todo el mundo se tiene que someter a Alá y ese es el programa del Islam radical. Si quieres, es el programa no del Islam radical, es el programa del Islam en general. El Islam radical es simplemente los que llevan las bombas, los que llevan las armas. ¿Y quiénes son estos radicales? Imagínate un muchacho de 14, 15 años
18, lo que sea, les das una ametralladora. Nunca en la vida tuvieron una ametralladora. Esas ametralladoras cuestan miles de dólares, armamento moderno, y les dicen, puedes matar a quien quieras, hay impunidad total, vos tienes derecho a hacer lo que se te dé la gana con esa ametralladora. Es la misma táctica que usaban los nazis. Mientras usabas el uniforme nazi, podías matar a cualquiera. Nadie te va a decir nada. Entonces se sienten poderosos. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron tanto poder como tienen ahora, y es evidente, tienes una ametralladora y eres un tipo poderoso en cierta medida, y no nos olvidemos que hay mucho dinero de por medio porque los alimentan a todos estos. En general, los terroristas ganan un promedio de $40,000 al año. Hezbollah es totalmente una organización mercenaria. Son chiitas, pero son mercenarios, creen en su causa, pero además los mantiene el gobierno iraní, que es tremendamente rico. Entonces, esto, digamos, es el preámbulo de lo que vos quieres, de lo que podemos entrar a charlar un poco más, pero por el momento creo que hasta por ahí estamos bien. Gracias, don José. Bueno, fue espectacular el asunto. Eva, Sí. tú estás en Estados Unidos, tú eres igual que José Brezhnev, tienes ascendencia judía. Hace unos días me tocaba escribir una columna. A ver, hace como un par de semanas yo me encontré con los trabajos de Oriana Fallaci, una escritora italiana que escribió a principios de este siglo 2 libros advirtiendo sobre el peligro del Islam en Europa. Fíjate cómo de organizados estaban estas agrupaciones, que ella escribe su primer libro en italiano. El libro se vuelve un bestseller en Italia, y una organización islámica radicada en Bélgica y otra en Suiza piden que se le active una orden de captura europea a esta señora, a pesar de que los libros no estaban ni en Bélgica ni en Suiza. O sea, ya se habían movido como una red estructurada, ¿no? Y ella cuenta detalles interesantes de cómo habían ido capturando las alcaldías, los ministerios, la política en general de Europa, y ha sido a través de lo que decía José Brezhnev, ¿no? La capacidad de multiplicación demográfica que tuvieron durante los 70 y los 80. Es decir, esta gente había duplicado y triplicado en algunos casos a las poblaciones nativas. Y además había presionado con apoyo de la progresía europea a que estos grupos sean recibidos. Incluso gente sin nacionalidad se le otorgó el derecho al voto en Bélgica, en Suiza. Es decir, y empezaron a vivir del dinero público y a comprar espacios públicos. Y ella también advierte que esto se estuvo haciendo en Estados Unidos de la misma manera y casi al mismo tiempo, solamente que en Estados Unidos no se percataron. Y ella cita el caso de Mohamed Ali en una entrevista que ella le hace, y dice, lo que pasa es que Mohamed Ali no solamente fue un boxeador de nula cultura convertido al Islam, sino un símbolo que usaron agrupaciones islámicas para decirle a los norteamericanos que ya estaban ahí. Hoy se sabe que en Estados Unidos hay una elevada población musulmana. Ya ha habido 2 políticos en el Congreso americano de origen, o sea, afroamericanos, pero además de religión islámica. Y lo que dice Oriana Fallaci es que se está uniendo en el negro musulmán el radicalismo islámico y el odio racial contra el hombre blanco. ¿Cómo crees que esto pueda repercutir, por ejemplo, en el futuro de los Estados Unidos, Eva, tú que estás allá y que todavía los Estados Unidos en cierta medida es la tierra de la libertad? En los Estados Unidos se siente, pues, ¿no? La presencia del islamismo. A ver, recordemos el 9/11, donde murieron más de 5.000 personas por actos terroristas, precisamente que ellos adjudican, que ellos dicen que son los protagonistas. Luego la maratón de Boston en el 2013, San Bernardino en California en el 2015, y en Orlando la discoteca exclusiva para personas de la LGBT, que entra una persona y empieza a matar, donde mueren 49 personas que estaban ahí en esa noche en Orlando. Entonces, a pesar de las estadísticas en personas, en población que da José, al que le mando un abrazo, hace tiempo que no lo veo, ojalá pronto lo vea en persona y darle un abrazo personalmente, él habla de cantidades que uno dice, wow, pero aquí en Estados Unidos el 1.1% que practica esta religión, pues se siente el radicalismo, y te he dado varios ejemplos de los más prominentes, porque hay muchísimos más ejemplos que podríamos dar, pero estos son los más importantes o más mediáticos, digámoslo así, ¿no? Hablaba del angelito también de Francia, que no nos olvidemos que no es otra cosa que la réplica de George Floyd, un drogadicto que estaba totalmente alterado por el consumo de drogas y sufre un paro cardíaco mientras una persona, por el exceso de droga, pero
había un policía malo que hace fuerza excesiva en su espalda. Sin embargo, también existen policías buenos, que son los que lo atrapan al policía malo y lo meten a la cárcel, ¿no? Al policía malo. Y eso lo digo porque con eso trataron de dañar la imagen de lo que es aquí la policía. Sin embargo, hay que entender que policías buenos atraparon a este policía malo y el policía malo está en la cárcel por la fuerza bruta a una persona que estaba tratando de pagar con un billete falso en una tienda, que hay videos de adentro de la tienda donde está saltando porque está totalmente drogado, y producto de todo esto, además que este hombre ya había asaltado a una mujer poniéndole un revólver en la barriga, digo, en la panza, donde estaba esperando un bebé, y le decía que si no le entregaba las cosas, iba a dispararle a ella, matar a ella y al bebé. O sea, otro angelito, ¿no? Porque así es como ellos lo llaman. Así también hablaba José de Al Qaeda y ISIS o ISIS, que por supuesto ellos rechazan lo que son nuestras costumbres, nuestras culturas, el respeto a la libertad, a la democracia. Para ellos nosotros tenemos demasiada libertad, somos muy libertinas, somos demasiado libres, que por eso es que no respetamos la ley Sharia, o cómo se dice la ley Sharia, la ley Sharia. No respetamos su fundamentalismo o su devoción que le tienen ellos a la Corán y a todas sus tradiciones, ¿no? Entonces todos nosotros somos impuros, somos malditos, no merecemos el cielo. Sin embargo, ellos, mientras más actos como mártires tengan, son mejor recibidos en el juicio final, como les dicen, ¿no? Entonces la verdad que tenemos una cultura totalmente diferente, y ellos quieren imponer, porque son fascistas, porque son, como se dice, los fascistas, los supremacía, ¿no? O sea, ellos tienen una supremacía de que solamente ellos son los puros, de que solamente ellos obedecen y tienen que seguir al pie de la letra el Corán. Y también hablabas del peligro que eso significa para los Estados Unidos. Es sumamente peligroso porque ellos se camuflan, ellos tienen diferentes niveles, digamos, de islamismo, ¿no? Hay uno que es el light o el vegetariano. Bueno, viene uno que sí come carne, pero que también le gusta lo vegetariano, y viene el extremista que es totalmente carnívoro, que son más los militantes, y estos los que son los radicales. Pero el primero, por ejemplo, que se ve vegetariano, que se ve muy suave, es precisamente donde reclutan a jóvenes, están metidos en la comunidad, en los colegios, haciendo actividades comunitarias, pero ahí empiezan ellos también a ver quiénes tienen ese perfil para reclutar, para traerlos a la parte que no al medio, que por ejemplo ellos no les gusta la política, ellos son apolíticos, porque nuestras políticas son muy liberales, nuevamente lo repito, no están de acorde a lo que dice la Corán, ¿no? Pero en ese medio no respetan la democracia, la gente no puede ir a votar porque no puede participar de actos democráticos, y de ahí vienen y todos estos reclutados en estos dos espacios que no se ven tan violentos. Sin embargo, el fin es el mismo, llevarte a esta parte extrema, que es donde precisamente los capacitan, los entrenan, hay demasiado dinero, ellos se camuflan como organizaciones benéficas de derechos humanos, un montón de cosas para captar dinero, que por los musulmanes aquí, que por la libertad de los presos musulmanes en los Estados Unidos. Colectan demasiadísimo dinero, porque precisamente para las maldades sí existe mucho dinero. Y ahora algo que es sumamente importante, que ahora que estamos en este globalismo, no estoy hablando de esta globalización, no estoy hablando de esto, de la Agenda 2030, nada de ese globalismo, sino más bien de esta globalización, es el Internet. Ellos tienen páginas de Internet, ellos tienen páginas de todo tipo en todas las redes sociales, donde son unos angelitos, donde son todos buenos, donde ellos practican. Es más, cuando yo a veces escribo sobre Bolivia, sobre cosas feas que pasan allá, me dicen, conviértase al Islam, ¿no? Pero bien así, ¿no? Conviértase al Islam, véngase con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos van tratando de seguir a personas que de alguna manera hay gente que nos sigue, nos ve, para promocionarse. El problema es que las páginas son muy inocentes y vos vas ahí
son bastante inocentes. Yo nunca he entrado, pero es lo que he ido investigando. Pero ¿qué pasa? Que ahí te mandan y ven tu perfil, ven tu manera de escribir y directamente en privado te invitan a participar en páginas que están encriptadas. ¿Para qué? Para que sea difícil el seguimiento por autoridades donde coordinan ya acciones mucho más violentas, mucho más radicales y que por supuesto ponen en peligro a este país. José también hablaba de que, o vos, querido Hugo, hablaba de que han existido autoridades. El expresidente de este país, Barack Hussein Obama, jura sobre la Corán, no sobre la Biblia, y es abiertamente musulmán, nace en Kenia. Eso no lo digo yo, lo dice su hermano y lo dice su abuela. Son los que certifican que este Barack Hussein Obama nace en Kenia. Y hay un video que podría ser inteligencia artificial, como muchas cosas que se están viendo, pero en el video, que supuestamente es real, él dice, yo no puedo decir que nací en Kenia porque eso me bloquearía la oportunidad de ser presidente en los Estados Unidos. Detrás de la presidencia de este musulmán, keniano musulmán, Barack Hussein Obama, hay esta intención de querer dominar el mundo y es más, él habló ampliamente, abiertamente, de que él de una u otra manera iba a gobernar por un tercer periodo y lo estamos viendo hoy en Estados Unidos, que está gobernando a través de la cara de Joe Biden, ¿no? Así que es sumamente peligroso. Y tocando más a nosotros, a nuestra fibra de José, mía, por ejemplo, en la era del bicho, del virus chino, ¿qué es lo que pasó? Yo no sé si puedo decir la palabra aquí para que no nos corten, pero ¿qué es lo que pasó? Que en la época de las fiestas religiosas, del Ramadán, por ejemplo, en Nueva York ellos podían salir, podían hacer sus festividades, podían hacer una vida totalmente normal, mientras a los judíos, acuérdense que la mayoría de los videos que salían de los aviones, que sacaban a la gente de los aviones en la época del virus chino, eran judíos. Eran niños judíos, eran mujeres judías embarazadas con sus hijos, realmente maltrataron a la comunidad judía en nombre de la salud colectiva, del bien de la tierra, de la madre tierra. Fuimos realmente maltratados y en Nueva York, repito, el alcalde de Nueva York que tuvo una pésima gestión, aparte que robaron dinero, metiéndole respiradores a la gente por $40,000 o dando positivos por $13,000 a propósito. Ahora se sabe de que todo eso fue un fake, todo fue un fracaso, todo fue una mala administración y todo fue al nombre de robar. Ese mismo alcalde permitía a los musulmanes, a los islamitas salir a festejar su fiesta, mientras a los judíos los condenaron y no podían celebrar absolutamente ningún Shabbat. Gracias, Eva. Mira, hay un detalle que quería tocarlo. Es bien cómico. Tú hace rato decías que hubo un asesinato a una discoteca de la comunidad LGTB, pero en Europa se ve, por ejemplo, grupos LGTB con la bandera Bienvenidos los refugiados. Hay un caso muy cómico de una feminista en Dinamarca que se pone de novia de un tipo de ascendencia iraní, musulmán él, que la golpea varias veces, ¿no? Y en una de estas golpizas la manda al hospital con lesiones muy serias en el rostro. Bueno, ella se niega a denunciar al hombre, uno, porque se excusa bajo la idea de que estas famosas leyes progres, ¿no? De que no podemos juzgarlos bajo parámetros occidentales porque no conocen nuestra cultura. Esa es la excusa. Evidentemente se trataba de miedo, seguramente la tipa tenía todo el cuerpo temeroso de que el tipo se vuelva violento y la vuelva, esta vez quizás hasta matar. Ahí viene la pregunta, don José, ¿cómo ve que el progresista que cree que paz y amor, amor es amor, sea tan ingenuo como para abrirle las puertas a un grupo que es absolutamente totalmente negador de eso? A ver, en el Islam la homosexualidad se paga con la muerte. Y se sabe de casos, por ejemplo, de homosexuales, hombres del mundo islámico, que le compran fotos a fisiculturistas en Bolivia, fotos a hombres fisiculturistas en Bolivia, de manera oculta, les giran dinero por otros nombres, porque ellos obviamente no pueden hablar abiertamente de su atracción por personas del mismo sexo sin ser víctimas de violencia. ¿Cómo explicamos esa unión entre el progresista que cree que todo es amor, versus una
cultura o una incultura de la muerte como es esta del Islam, querido José? La cuestión es muy simple. La estupidez es invencible y garantizada de por vida, así dijo Albert Einstein. Esta gente es muy imbécil. Cuando se es imbécil, no hay cura. Ese es un problema muy serio. Y tienes acá en Estados Unidos, tienes a Ilhan Omar, a Rashida Tlaib, que son diputadas en el Congreso, y ¿quién es su ayudante? Ocasio-Cortez, la izquierda. Esta idiota apoya a dos musulmanes radicales que son lo peor que hay en el Congreso de los Estados Unidos, y Ocasio-Cortez las apoya. Estas tipas en sus países no podrían hacer nada de lo que hacen acá para empezar, pues las mujeres no tienen derecho a nada. En segundo lugar, son tan imbéciles estos izquierdistas, son los que les han abierto las puertas en Europa, obviamente, como tú has dicho. Y quiero mencionar algo que tú tocaste, que es a Oriana Fallaci. Oriana Fallaci fue la más grande, la mejor periodista de la historia moderna. Ella fue corresponsal de guerra durante muchos años y además entrevistó a todos los grandes dictadores de sus tiempos. Entrevistó al Ayatollah Khomeini, entrevistó a Saddam Hussein, entrevistó a Gaddafi, entrevistó a todos estos tipos y los perfiló totalmente. El mejor libro que yo leí de ella, perdón, es La rabia y el orgullo, que se lo recomiendo a todo el mundo. Lo escribió muy rápidamente. Ella se tuvo que refugiar en Nueva York precisamente porque la querían matar. Y en ese libro te muestra exactamente lo que es el Islam radical, cómo estos tipos se metieron en Italia y en todos los lugares para destruir sus estatuas y demás. Una cosa que yo me olvidé mencionar muy importante acerca del tipo este que comenzó todo el lío en Francia, al que mataron, este chiquito de 17 años, había cometido 78 atracos en una noche con un grupo de amigos que asaltaron a un montón de personas que estaban entrando a un club. El tipo también fue causante de prender fuego a una concesionaria de autos. Entonces el tipo este tenía también su tremendo currículum, pero para los ojos del mundo no hay que tocarlos porque pobrecitos. Entonces, estos les abren las puertas porque son idiotas, porque como tú bien has dicho, el homosexualismo está condenado con la muerte en los países árabes, en los países musulmanes, no árabes, países musulmanes, porque Indonesia no es árabe, que era donde vivía Saddam Hussein, Barack Obama. Toda esta gente, todos estos izquierdistas que son tan abiertos de mente, están invitando a todos estos tipos que son sus asesinos, son sus verdugos. Los van a acribillar, los van a matar a todos, pero son imbéciles. Y ya te dije, la estupidez es invencible. Entonces, no puedes darle un argumento racional a lo que es totalmente irracional. Ellos se defienden a los peores enemigos de la sociedad occidental, pero no solamente a la sociedad occidental, sino de lo que ellos son. Todo lo que son los liberales de la izquierda occidental es lo que ellos más detestan, y lo que están haciendo es utilizarlos inteligentemente. Los abrazan y los besan en este momento para que les abran las puertas, y una vez que ya están adentro no los vuelves a sacar. Porque ¿qué vas a hacer ahora? Es el problema de Israel, ya que hemos tocado el tema. En Israel el problema es el mismo, no es diferente. Los palestinos son musulmanes radicales. Los cristianos que vivían en toda esa zona fueron expulsados. En Nazaret, en Belén, había más de 30%, 33 a 36% de cristianos. Hoy en día no llegan al 3%. Les quemaron sus negocios, violaban a sus hijas, los golpeaban, los mataban y al final se fueron. Pero aquí mira lo que es la estupidez humana. Acá tienes un ejemplo interesante para América Latina. En Chile existe la población palestina más grande de América Latina. Se estima que 30% de la población chilena es de origen palestino. Ahora, son cristianos, pero apoyan a Hamas, que es, como dije, una organización islámica radical. ¿Por qué? Porque ellos la pintan, los de Hamas pintan el tema palestino como un tema político, un tema de tierras. No, de tierras para empezar, empezamos por la cosa bien puesta. Eso, y
basta con leer la Biblia, que es el libro más importante que hay en este planeta, dice claramente a quién le pertenece toda esa zona. Jerusalén, Belén, Nazaret es tierra judía. Así de simple. El nombre judío viene de Judea. De ahí viene el nombre judío. Judea, judío. Es tan simple. Los judíos salimos de Judea hace 2000 años. Ok, la cuestión entonces es que este es un tema religioso. El que no entiende que este es un tema religioso muy profundo, no entiende absolutamente nada. Los musulmanes no pueden permitir que el Medio Oriente, de acuerdo a su filosofía, que existan ni cristianos ni musulmanes. Por eso la guerra civil en Líbano, perdón. La guerra civil en Líbano duró 14 años, donde aniquilaron prácticamente a todos los cristianos. Hoy en día tienes un gobierno tripartito, cristianos, chiitas y sunitas. Viven más o menos bien, tranquilos, no ha habido mucho lío, pero vives caminando sobre huevos. Nunca sabes en qué momento va a reventar la cosa nuevamente, porque Hezbollah trata de dominar, es lo lógico, son los iraníes. Entonces, lo que tú has tocado es importante y quiero ahora hacer hincapié en lo que dijiste de Oriana Fallaci y además de Muhammad Ali. Él fue el que comenzó esta historia del Islam en los Estados Unidos. El verdadero nombre de Muhammad Ali era Cassius Clay. Entonces, este tipo que era un radical, y puedes ver, ha sido filmado 1000 veces, el tipo lo decía riendo, o sea, nosotros vamos a dominar acá, los negros, los musulmanes, vamos a dominarlos ustedes, los blancos. Y el tipo siempre se reía, mira qué simpático. Este simpático ocurre que se cambió el nombre y empezaron a seguirle otros deportistas importantes. Tienes ahí Abdul Jamul Abdar, Jamal Abdar, ni me acuerdo ya sus nombres. Todo el mundo se empezó a cambiar los nombres de nombres americanos a nombres musulmanes. No son musulmanes de verdad, pero les gusta mantener la idea porque no se quieren identificar con los cristianos. Ahora, acá tienes un tema muy interesante. En este país, que era lo que Muhammad Ali promovió, fue la nación del Islam. La nación del Islam está manejada por un tipo que se llama reverendo, es Farrakhan, Louis Farrakhan. Lo llaman el Hitler negro. Es el tipo más odiador que hay en este planeta. Es un tipo muy poderoso. El tipo da sus sermones rodeado de guardaespaldas grandes, son negros, muy grandes, es una comunidad negra, las mujeres se visten enteramente de blanco y tiene sus guardaespaldas en todo lado que son roperos gigantescos. Y el tipo cada semana habla contra los Estados Unidos, contra todo el mundo. El tipo es asesino mortal. Fue declarado el hombre más peligroso de los Estados Unidos. Sin embargo, mira qué interesante. Cuando Clinton era presidente, dijo, cuando hubo problemas con Irán, dijo, nadie puede ir a Irán. El que vaya a Irán es declarado traidor a la patria. ¿Qué hizo Farrakhan? Se subió a un avión, se fue a Irán, volvió de Irán. ¿Vos crees que alguien le dijo algo? Nadie se atrevió a decirle nada. ¿Por qué? Porque si tocas a Farrakhan, en este país se prende fuego a todo. Entonces, ese es el poder oculto que hay detrás de lo que llaman el Antifa, Black Lives Matter, y ahí están Ilhan Omar, que es negra, y Rashida Tlaib, que no es negra, pero es árabe. Y esta gente se escuda en su color de piel para tratar de decir que todo es racismo, cuando en realidad aquí hay una agenda por detrás, que es la agenda musulmana. Todo esto está sucediendo actualmente. Es importante lo que pasa en América Latina. ¿Por qué? Porque nadie le está prestando mucha atención. En América Latina, en Brasil es donde más musulmanes tienes. Tienes 1,5 millones de musulmanes y en Argentina 700,000. En la Argentina cometieron atentados terroristas tremendos, uno contra la Embajada de Israel, el otro contra la AMIA, la Mutual Israelita. Todo esto con el apoyo del gobierno argentino, con el apoyo de Cristina Kirchner y compañía, de los Kirchner y de Menem en su momento. Menem le regaló a la comunidad musulmana
un terreno extraordinariamente grande, creo que eran 10.000 metros cuadrados, una manzana en Palermo, en el lugar más caro de Buenos Aires, se lo regaló a los musulmanes. ¿Se lo regaló? Seguro que le regalaron a él también muchos millones de los que nadie se enteró jamás, pero esa es otra historia. En todo caso, en la Argentina no nos olvidemos que Nisman, el fiscal Nisman, cuando iba a denunciar lo que sucedió, todo lo que el tipo investigó, él estaba en su departamento con 12 guardaespaldas que le puso el gobierno, 12 policías teóricamente, servicio secreto, lo que quieras llamar, protegiendo un departamento, y lo mataron. Eso es lo que pasa hoy en día en América Latina, lo que pasa en Argentina. Cosas semejantes pueden suceder en cualquier lugar y siguen penetrando. Esto es bien importante, es interesante lo que pasa acá porque no nos olvidemos que el Islam es la religión de mayor crecimiento en el mundo. Es la religión más moderna de las 3 religiones monoteístas. Y obviamente su objetivo es el dominio mundial. Ellos aprendieron ¿de quién esto? De la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, cuando empezó, ¿qué hacían los conquistadores? Donde llegaban, lo primero que hacían era poner una cruz y después construir una catedral, una iglesia. En la Plaza de Armas, todas las ciudades de América Latina tienen una iglesia en la plaza. Es dominio. Estamos en el año 2023 AD, Anno Domini, año del dominio del cristianismo. Ellos dijeron, wow, con esto se domina el mundo. Hay que crear una religión con la cual la gente le tiene miedo no solamente a las personas, le tienen miedo a Dios. Entonces es mucho más penetrante y vamos a dominar el mundo. Pero la guerra esta surge de una sola palabra, proselitismo. En el judaísmo dice así, no harás proselitismo, pero bienvenido es el prosélito. Cuando tú tratas de convencer a alguien de una idea y tienes que usar la fuerza para imponer esa idea, es porque la idea está equivocada. Tan simple como eso. Puede ser una idea política, una idea religiosa, una idea de cualquier índole. Si tienes que usar la fuerza para hacer entender algo, entonces escúchame, para un cachito, no me trates de imponer tu idea. Yo elegiré lo que yo quiero ser. Si quiero ser comunista, genial. Si quiero ser budista, déjame vivir, nada más. Tu libertad termina donde comienza la mía, ¿no es verdad? Esa es la idea básica de lo que es una sociedad libre. Pero lamentablemente todo esto está dándose vuelta. Las religiones no son democráticas. Te dicen lo que tienes que hacer. No hay policía hoy en día en las religiones. En el Islam sí, en Irán si una mujer muestra el pelo la matan. En Afganistán cerraron ya todas las peluquerías. No sé para qué las tenían tampoco, porque las mujeres en Afganistán a los únicos que le pueden mostrar el pelo es a sus maridos. Pero ya cerraron todas las escuelas, todas las universidades para las mujeres. Las mujeres son ciudadanas de segunda categoría y lo único que sirven es para atender a sus maridos y para tener hijos. Entonces acá tienes la pregunta que hacías, ¿cómo puede ser que la izquierda proteja a estos imbéciles? Pero estos son más imbéciles que los otros. Y tienes el mismo caso, si quieres, vamos un poquito más allá. Las mujeres acá, las feministas, protegen a los transgéneros que están compitiendo con ellas en las competencias atléticas. Estos son tipos, pongámoslo simple, tienen próstata, tienen pene, pero no tienen las pelotas para competir con otros hombres. Eso es lo que son. Estos tipos están compitiendo con chicas que son la mitad de su tamaño en natación, en carreras, en todo tipo de cuestiones, y las estúpidas feministas andan aplaudiendo. Es lo mismo con los musulmanes. Aquí están aplaudiendo a estos tipos que se consideran mujeres, que dicen que son mujeres, porque no son, porque o naces hombre o naces mujer, ahí no hay intermedio. Entonces, con excepciones de los hermafroditas, que debe haber uno cada 100 millones. En todo caso, yo no se considere, ok, yo me considero que tengo 15 años y me gustaría salir con tu hija de 12. ¿Por qué? Porque me considero de 15. O si no, quiero decir que puedes tener 40 y di que tienes 65 y pedí la jubilación. ¿Por qué? Porque te consideras de 65. ¿Por qué no?
Entonces, esta estupidez está llegando a niveles extraordinariamente absurdos, y todo esto va a terminar en una cosa muy fea. El deterioro es interno en los Estados Unidos y en Europa. Lo que tú has visto en Europa hace una semana o 2 semanas es el deterioro interno que tienen. La debilidad es total. Todos esos países se han convertido en sociedades muy débiles. ¿Y quién está tomando poder acá? Los chinos. Pero los chinos, por un lado, están, sí, con mucho poder económico, pero también están los musulmanes. Está Irán, está Arabia Saudita. Los árabes sauditas son más tranquilos, son más civilizados, se educaron en Inglaterra. Entonces ya cambió un poquito su mentalidad. Estos tipos, no te olvides que sus propios enemigos son nuestros enemigos. Como te dije, ellos consideran, o sea, los fundamentalistas consideran que los sauditas, que la familia Saud es demasiado moderada. Y la familia Saud es moderada. Los tipos han dicho, hasta acá nomás queremos las cosas, pero el Islam radical está tratando de destruirlos y tomar el poder. Esa es toda la función del ISIS, que no es ISIS, es ISIL. Es Estado Islámico de Siria y el Levante. No es solamente Siria, Irán y Siria, perdón, Islamic State of Irak, de Irak y Siria. No, es Irak y el Levante. El Levante implica el norte de África, implica Libia, implica Marruecos, implica Egipto, implica todos esos países. Entonces, esta cosa es mundialmente grande, es impresionantemente grande, pero estuvieron tranquilitos hasta que reventó esto hace 2 semanas, o parecían que estaban tranquilos. Lo que sucedió, que es muy importante, es que Donald Trump destruyó al ISIL. Al matar a al-Zawahiri, para decirlo bien claramente, ahí murió el ISIL, pero temporalmente, porque lo que está sucediendo en Siria no terminó. Ahí hay una guerra, ahí está metida Rusia, Irak, Irán, Estados Unidos, Turquía, y no sé quién es más, entre sunitas, chiitas, pro gobierno, contra el gobierno de Siria. Ahí hay una guerra civil y todos los días hay muertos. Ya murieron 600.000 personas en esa guerra. No lees nada en los periódicos. Nadie está viendo nadie sabe lo que sucede ahí. Seamos realistas. Nadie sabe qué está pasando ahí. Entonces, imagínate lo que son estos izquierdistas, volviendo al tema que tú tocaste, si no saben lo que pasa en ningún lugar. Esta gente es ignorante a morir, viven el día mirando TikTok y de ahí no pasan. Entonces, ¿cómo vos puedes sentarte a tocar un tema seriamente con esta gente si son obtusos a morir? Creen que todo lo que ellos hacen, como vos dijiste, paz y amor, etcétera, no saben dónde están parados. Todo vale, cuando todo vale, nada vale. Tan simple como eso. Están dando vuelta todos los valores que existen en el mundo occidental. Todo lo que es bueno es malo, automáticamente todo lo que es malo es bueno. Entonces, esto es la decadencia absoluta. Esto se ha vivido en el pasado, pero no en una dimensión tan grande y no en una dimensión global. Existen ciertos países que, claro, que rechazan todo esto. El principal es China. En China esto no sucede. Mientras en Estados Unidos están peleándose por... las discusiones son si van a ir con tacos o sin tacos a pelear en la guerra los tipos, porque ahora permiten que los homosexuales entren a las Fuerzas Armadas y andan felicitando a todos aquellos que son transgéneros. Entonces, las Fuerzas Armadas han perdido mucha gente, nadie se quiere enrolar. Y lo que está sucediendo es que mientras acá están discutiendo imbecilidades, y en Europa también, los chinos siguen avanzando y controlando más cosas de las que cualquiera se pueda imaginar, especialmente en América Latina. Y aquí va una cosa importante, tú que escribes tanto en los periódicos de allá y que tienes cátedra y todo lo demás. El asunto es el siguiente. Los latinoamericanos se están endeudando con China y piensan que va a ser como cuando se endeudaban con Estados Unidos o con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que después les condonan la deuda.
Los chinos no te van a condonar nada, se van a meter adentro y los van a matar. Los chinos te envían 30.000 personas, que no es nada para ellos, y te tomaron el país automáticamente. Dice, a mí no me pagan, nosotros vamos a invadir y vamos a hacer que nos paguen, o nos vamos a apoderar de todas estas tierras, o vaya a saber qué es lo que van a hacer, pero tienen el poder de hacerlo. Entonces, si ponemos todo en conjunto, lo que se viene es algo monumentalmente horrendo. Estados Unidos aprobó ahora enviar bombas de racimo a Ucrania. Las bombas de racimo están prohibidas, no se deben utilizar. ¿Por qué? Porque las bombas de racimo cuando explotan tiran bombitas chiquititas que a veces no revientan. Y esas bombitas chiquititas matan gente. Entonces esas bombas de racimo son lo más peligroso que hay y son muy difíciles de eliminarlas una vez que se dispararon. O sea, como digo, cuando las bombas chiquititas salen disparadas, se esparcen por todos lados, son muy difíciles de encontrar. Un niño está caminando y vuela sobre los aires, o cualquier persona. Entonces, Estados Unidos se está involucrando cada vez más en Ucrania. Estamos en una guerra en Europa. China sigue penetrando en el resto del mundo. Los musulmanes no están dormidos, tienen el apoyo de Irán, especialmente los chiitas. Están tratando de fabricar bombas atómicas. El gobierno de Estados Unidos está tratando mire cuál es la propuesta norteamericana. Esto es fantástico. El gobierno de Biden les está diciendo a los iraníes, nosotros les vamos a dar plata y no sigan haciendo bombas. Irán es el segundo país más rico del Oriente Medio. Obama les regaló 150.000 millones de dólares en efectivo. Ese es dinero simplemente para fomentar la yihad en el mundo entero. Entonces, con gente que es tan increíblemente imbécil como el gobierno de Biden, que son tan obtusos, o sea, es una mentalidad. Pues no puede decir que sean todos, que sean idiotas. Sí, son políticamente imbéciles porque no ven lo que sucede, no ven la realidad, sino ven lo que les gustaría que fuese la realidad. Que todo el mundo viva tranquilo, en paz, todos nos queremos, todo el mundo hace lo que... No funciona así. Nunca funcionó y no va a funcionar. Pero lo que ellos creen es una mentalidad, y Blinken lo dijo claramente. Estamos fomentando, estamos trabajando en el nuevo orden liberal mundial, que es lo mismo que está haciendo el Davos, ¿cómo se llama? El fondo económico, el World Foro Economic Económico Forum. Mundial. Sí, el Foro Económico Mundial, exactamente. Entonces, todos estos tipos se basan en la mentira para fomentar sus ideas. Todo es mentira tras mentira tras mentira, desde el COVID hasta los transgéneros. Una mujer que no puede definir qué es una mujer que es miembro de la Corte Suprema de Justicia. Tienes todo tergiversado, todo podrido. Eso está sucediendo en Estados Unidos. Y cuando la principal potencia del planeta se pudre de semejante manera, se pudre el resto del mundo también. Y eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que va a suceder. Nos estamos encaminando a una tercera guerra mundial, nos estamos encaminando a guerra civil o guerra racial en este país, en Estados Unidos. En Bolivia va a haber una guerra de secesión en algún momento. En la Argentina se pronosticó guerra civil hace 50 años, todavía no la hay, pero en algún momento va a volver a haber. En toda América Latina, si te das cuenta, gobierna la izquierda, con excepción de Paraguay, Uruguay y ¿quién Perú. más? Perú. No, ni siquiera tienes, de repente uno o dos países más, pero el resto de América Latina, los países más importantes, están dominados por la izquierda, le abren las puertas a los iraníes y le abren las puertas a la autoridad palestina, y todo esto va a terminar mal, nada más, no puede terminar bien. Gracias, don José. Mire, se ha tocado varios puntos que le voy a pasar ahora la pelota a mi querida Eva, pero antes un detalle, ¿no? Eva, ¿cómo unimos? A ver, hay una agenda, esta que alguna vez yo se le escuché a José Bresner, el famoso gran califato islámico, no, que es básicamente la idea de que todo el mundo, quiera o no, tenemos que aceptar el Islam bajo en el mejor de los casos ser esclavo o en el peor de los casos acabar muerto, ¿no? Es la idea del gran califato. El mundo entero tiene que convertirse al Islam.
por la fuerza, o por la buena o por la fuerza. Esa es su idea, ¿no? Al mismo tiempo se ve a un gobierno chino, a una dictadura china, intentando ser la potencia hegemónica en Occidente y de Oriente. Un dato importante, la China en Bolivia, y esto voy a seguir la línea de José Brezhnev, la China en Bolivia en tan solo 10 años ha acabado siendo el tercer gran acreedor del país. O sea, todos los días nos prestamos plata de los chinos para fomentar un montón de estupideces, obras fantasmas y demás. Es más, ya quieren poner un banco en yuans. El Arce Catagora, que yo creo que ese tipo... a ver, hay un detalle, ¿no? Yo creo que a Biden, a Arce Catacora, etcétera, los fabrican en series, ¿no? O sea, los hacen medio imbéciles. Creo que les falta un tamaño, un pedacito del cerebro, alguna cosa así. Y Arce Catacora, en su desesperación de su fracaso como modelo económico en Bolivia, se ha acercado a los chinos a rogarles dinero, quiere poner un banco en Bolivia, chino. Se ve esa agenda, ¿no? Los chinos están destrozando nuestro país, hay zonas ya contaminadas, están matando bolivianos a través de la contaminación del agua con uranio para sacar oro de las zonas productoras de oro de Bolivia. Se ve a los chinos, se ve a los iraníes hoy, por ejemplo, entrenando y convirtiendo gente al Islam iraní en el Alto de la Paz. Hace rato. Se ve toda esta cuestión. ¿Cómo unimos todas estas tres agendas con eso que tú has tocado el otro día en el foro de la propiedad privada que tiene que ver la Agenda 2030? ¿Cómo estas tres agendas se unen en esta otra que es la Agenda 2030 y cómo nos golpea, o bueno, cómo golpea a Estados Unidos estas agendas, querida Eva? Se une en lo que hablaba José en el Foro Económico Mundial, no tendrás nada y serás feliz, ¿no? José hablaba de que los chinos se les va a deber dinero y van a venir aquí y allá. En realidad Bolivia está hipotecada, ¿no? En el momento en que no se les pague, dicen, bueno, todo esto es mío, las minas son mías, el Illimani es mío, que ya lo están secando, contaminando absolutamente todo es de ellos. Han habido miles de bolivianos humildes campesinos, indígenas que han trabajado para los chinos con documentos escritos en chinos y cuando han sido abusados, explotados, maltratados, no han podido ir a quejarse absolutamente a ningún defensor del pueblo, puesto obviamente por la dictadura o de Evo o de Luis Arce. ¿Por qué? Porque los documentos están en chino, ellos firmaron, no entendían nada, así que no existe absolutamente nada. Y sobre eso también pasó aquí en Estados Unidos, volviendo un poquito para atrás, luego retomo este tema, porque aquí en Estados Unidos hubo un caso de una violación de una mujer cuando este musulmán va a corte, no sé si fue aquí o en Inglaterra, la verdad que no me queda claro porque lo estuve buscando mientras hablaba José, pero sí existió el caso y esos casos son muy fáciles de borrar del internet, pero el caso sí existió porque yo le hice seguimiento en su momento. Esta mujer fue violada, pero no pudieron darle penitencia o condena al hombre porque el hombre no entendía lo que decía el juez. Entonces era un abuso al violador de que no pudieran comunicarse porque no existen traductores, ¿no? Entonces el hombre fue liberado y no fue condenado porque él no entendía lo que decía el juez. ¿Qué les parece, no? Y bueno, hay también, volviendo otro al tema de los chinos, yo creo que es importante para que no exista también, después de que salgan de que va a empezar la chinofobia o la no sé cuánto, porque siempre inventan, hay que aclararle a la gente que no es lo mismo los pollos del segundo anillo, por ejemplo, hablando de Santa Cruz, que se dedican a vender pollos con fideo, a estos chinos del Partido Comunista que han llegado a tomar nuestras tierras, a tomar nuestros recursos naturales, nuestras riquezas naturales, y obviamente no a cambio de que les devuelvan el dinero, por supuesto que no, sino más bien a cambio de las mismísimas tierras. Están en un punto, y es lo que están haciendo con todo la TAM, con todo Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es hasta un lugar estratégico para poder sacar el litio, hacer sus armas, hacer todo lo que necesitan para atacar Estados Unidos. Sin embargo, si se están preparando en Sudamérica, en Latinoamérica, para atacar a Estados Unidos, es tal vez por la probabilidad de que el día de mañana, en las próximas elecciones, suba un presidente como Donald Trump o como DeSantis o algún republicano, porque en las manos de Biden o de los demócratas no necesitan tirar una sola bomba. Hubo un globo espía pasando y paseándose por todos los Estados Unidos, sacando información. Las tierras se las han vendido, donde ya hay algunos estados que pararon eso y que ya es totalmente ilegal, pero que vendían las tierras a los chinos en nombre de la agricultura, sin embargo, al lado de donde se hace, donde las bases militares. Eso no es coincidencia, eso no es una casualidad.
Eso no es una casualidad, ese es el permisismo que tiene aquí Estados Unidos en nombre de que no se los puede discriminar, no se puede decir absolutamente nada. Se han robado secretos que valen billones de dólares para llevarlos a la China y como todo chino, falso, ¿me entiendes? Y puedes luego repartirlos por miseria, secretos de absolutamente todo, ¿no? Eso es lo que hacen ellos, robar ideas, robar inteligencia, violar derechos humanos de la propiedad intelectual y absolutamente todo eso para ellos hacer sus cosas. Juegan a las víctimas para avanzar y justificar en el caso de los islamitas, de los musulmanes, para justificar su yihadismo, ¿no? Y es lo que hacen, y así nos tienen, y es en Bolivia, la verdad que, y en todo Sudamérica te asusta, porque no solamente el yuan quieren meterlo en Bolivia, y uno pensaría, y esto hay que hacer un ustedes saben, yo soy cruceña, soy procamba, no sé cómo decirlo, pero hay que ser una autorreflexión. ¿Cómo es que desde nuestra CAO, desde nuestra Cámara de Agricultura en Bolivia, agropecuaria, se ha hablado de que están de acuerdo con que los chinos abran un banco donde se haga el intercambio de dinero a través del yuan? ¿Se pueden imaginar eso? En Santa Cruz, que uno pensaría de que es el último bastión para la resistencia, donde dieron fin a un hijo como el Che Guevara, quien, volviendo al tema de José, muchos LGBT les encanta ponerse la cara al Che Guevara cuando el Che Guevara tenía campos de concentración para terminarlos en campos con el trabajo forzado a los homosexuales porque él los consideraba de que eran desagradables, ¿no? Entonces, yo te digo, una cosa se casa con la otra, es como, es el eje del bien y el eje del mal. Yo no le veo otra cosa. Y hay mucha gente que se resiste, y amigos queridos que los quiero muchísimo, a los cuales respeto también muchísimo por muchas cosas, por otras simplemente no sé, no estoy de acuerdo, pero ni modo, ¿no? En muchas otras cosas, pero el querer sacar y decir, no, esto no se trata de izquierdas y derechas, esto no es entre izquierdas y derechas, pero sí lo es, porque la izquierda también es mucho más capitalista, muchas veces, capitalista, deshumanizada, sin esa... ¿cómo se dice? Responsabilidad que debería tener ante lo que hace, ¿me entiendes? Pero sí existe eso, sí existe ese capitalismo irresponsable de parte de la izquierda, ¿no? Pero bueno, siempre tratan de camuflar eso de que existe derecha, de que no hay izquierdas y derechas, y yo creo que sí existen, porque los casos de crímenes horrorosos, cuando hay una derecha, se puede llegar al final, se puede ver y se puede avanzar a través de la justicia imparcial con mucha mejor probabilidad que cuando los crímenes se cometen en izquierda, y lo estamos viendo aquí en los Estados Unidos, donde el hijo del presidente Hunter Biden acaba de dejar, y ahora CNN mágicamente, después de que los investigadores dijeron sí, la cocaína apareció después del paso de Hunter Biden, ahora mágicamente la casa de la persona más importante del mundo, la Casa Blanca, no ha podido descifrar, investigar y llegar de dónde llegó la cocaína a la Casa Blanca. No han podido. Hay una cámara en cada lugar. Hay detectores en todos lados, pero ellos no han podido. No es que sí han podido, lo que pasa es que saben muy bien quién ha sido, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, ese tipo de crímenes en la izquierda no se solucionan. Si fueran a derecha, estoy segura que el responsable ya estuviera preso, ¿no? Y eso es lo que pasa, esa es una cuestión muy marcada, y no solamente es exclusivo de los Estados Unidos, pasa en la TAM, y lamentablemente el Partido Comunista Chino tiene las puertas abiertas bajo esta administración Biden para que no haya una sola bomba. En caso de que suba la administración Trump o DeSantis eventualmente, o cualquier republicano que busque nuevamente llevar el sentido común a este país, ahí seguramente van a accionar o van a responder desde las tierras tomadas, desde nuestro territorio.
que lo estamos perdiendo. Se quejan tanto de que Chile tomó el mar, que aquí, que las guerras tomaron territorio. ¿Y qué es lo que está haciendo China con Bolivia? ¿No es eso? ¿No es toma de territorio? ¿No es una guerra? José decía, vamos a una tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial ya avanzó. La tercera guerra se lanzó con ese virus chino, donde hubieron campos de concentración, hubieron gente, miles de personas privadas de su libertad, obligadas a hacer y cometer actos horrorosos en contra de los ciudadanos, como las detenciones injustas. O sea, esto ya pasó. Lo que pasa es que no habían bombas. Pero es una guerra no convencional, una guerra diferente. Pero de qué es tercera guerra, para mí eso no hay otra cosa como describirlo, ¿no? Y quiero hablarte de algo, porque es algo que yo sí lo he trabajado desde Global Human Rights League, y es el caso de Afganistán, donde yo tengo mensajes, llegan correos, llegan en el Facebook mensajes privados de gente de Afganistán que quieren que se los ayude a salir. Nuestros aliados, médicos, traductores, intérpretes, gente que trabajó con los soldados americanos en Afganistán, pero cuando Biden saca a todos estos militares, querido Hugo, se vino horrible. Esas mujeres, yo iba a hacer agacharme, pero por respeto a tu gente no me agaché, pero yo tengo los papeles y las fotos de la gente que se ha tratado o que se está ayudando. Gente que tiene la cara destruida, mujeres, no gente, mujeres que tienen destruidas las caras con ácido. Y que cuando los talibanes estuvieron quietos, estuvieron presos, ellas pudieron rehacer de alguna manera sus vidas. Y ahora que Biden no solamente sacó a las tropas, sino que dejó millones de dólares en armamento, 700,000 armas a los talibanes. 700,000 armas. Millones de dólares en infraestructura, donde nos pueden hacer así, conocen la tecnología, se los dejó absolutamente todo. Y ha llegado de manera selectiva gente escapando de lo que es Afganistán ahora, pero sin embargo nuestros aliados que pueden decir la realidad de lo que están viviendo acá, no están siendo recibidos y no han sido rescatados, porque van a venir a decirnos lo que hizo el desgraciado de Biden cuando sacó a las tropas americanas que tenía controlada la situación, donde las mujeres podían ir a estudiar, donde las niñas podían ir a la escuela, podían aprender a leer y a escribir. Todo se ha revertido. Y estas mujeres están metidas en cuevas porque denunciaron a sus maridos talibanes de los abusos que los hacían, y ahora esos talibanes están libres, buscándolas para justiciarlas. Ada y Eva, miren, bueno, José se tuvo que ir más temprano, creo que tenía otro compromiso, así que aprovecho de agradecerle mucho el tiempo que nos ha dedicado. Escuchar a José Brezhnev sobre el tema del radicalismo islámico es un placer, porque bueno, él es un estudioso de este tema. Eva, antes de irnos, un par de reflexiones más, ¿no? Nosotros como bolivianos hoy estamos presos, nuestro país ha sido convertido en una gran cárcel hoy, y es una cárcel que además está sirviendo de plataforma, o ha servido de plataforma geoestratégica para exportar crimen. Eso que alguna vez pensó el Che Guevara y Fidel Castro, que tomar Bolivia significaba tomar toda la región, se ha cumplido. De Bolivia se están exportando problemas delincuenciales a Perú, a la Argentina, a Chile, a Paraguay, etcétera. Se ha llegado al punto de que básicamente los bolivianos fuera de nuestras fronteras estamos pagando el hecho de ser bolivianos, porque se nos considera ya un peligro andante, o ese lugar es un narcotraficante o alguna cosa de esas. Nos hemos convertido en un narcoestado, y esa es una triste realidad para nosotros. O sea, no tenemos que ocultarla. ¿Qué relación tú ves, Eva, entre este asunto del narcotráfico, que es tan oficial ya en nuestros países, ya no tienen la más mínima, lo más mínimo descaro? Somos un narcoestado y ellos lo admiten, no hacemos nada, a cualquiera que denuncie algo del narcoestado lo suicidan por defensa propia, ¿no? El famoso concepto que nació en Bolivia, el suicidio egoísta, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas del ministro del Interior que dijo que se suicidó por egoísta, el pobre tipo? Entonces, ¿qué relación tú ves entre este gran grupo delincuencial del narcotráfico que sostiene a estas dictaduras del socialismo del siglo XXI
con este radicalismo islámico que además está tocando puertas. Ya ha habido operaciones militares a unos cuantos pasos de Puerto Rico, en el puerto de Vargas en Venezuela, donde estaban Irán, China, etcétera, jugando a la guerra, y Estados Unidos se ve muy tranquilo. ¿Qué relación tú ves? ¿Y cómo crees que esto vaya a afectar los próximos años a la libertad de los Estados Unidos, del ciudadano norteamericano, Eva? A ver, los gobiernos corruptos se financian precisamente por la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Es una cadena. Ellos son, no puede vivir una cosa sin la otra, ¿no? Para que funcione tienen que estar estos tres elementos. Y el narcotráfico de Bolivia es lo que financia el terrorismo. O sea, por eso es que están aliados, por eso esto es una organización criminal transnacional, porque desde Sudamérica, ya sea Perú, ya sea Colombia, ya sea Bolivia, ya sea Venezuela, de una u otra manera operan todos juntos para sacar la cocaína y financiar estos terroristas. O sea, aquí no hay que se puede ser gobierno en este momento corrupto y no narcotraficante o no terrorista, porque de alguna u otra manera ellos se apoyan, ¿no? Se ayudan, la logística, ellos manejan absolutamente y coordinan todos estos crímenes. Entonces no se puede hablar de una cosa sin la otra, ¿no? Y es algo que hay que, obviamente, no aprender de ellos porque ellos utilizan todo para el mal, pero esa capacidad de organización que tienen a nivel transnacional, creo que nosotros no la tenemos para hacer el bien. Yo es lo que veo, y muchas veces se habla de, sí hay el foro Madrid, que sería, creo, el único, ¿no? El único, porque el resto está infiltrado. El Foro Madrid no, hasta ahora por lo menos ha mostrado no ser infiltrado, pero no deja de ser un lugar donde vas, hablas, expones, qué bonito, y se acabó. No hay acciones más que cartas y cositas que firmar. Y creo que con firmas y cartas no vamos a solucionar porque ellos sí son activos. Es como dice la religión, ¿no? La fe sin acción está muerta. Y si hay mucha fe, y si se le pone mucha fe al Foro Madrid y a otras organizaciones que me imagino que también lo hacen, pero no hay acción. Firmando cartas no vamos a llegar absolutamente a nada. Y tampoco hay financiación. Y lo vemos aquí en los Estados Unidos. Querido Hugo, aquí el Partido Conservador, los republicanos, las bases, lo que dicen las raíces, donde está la gente, las cuadras, los vecinos, no reciben, y no te digo que hay que recibir un incentivo para querer mejorar tu localidad, tu pueblo, tu comunidad. Tiene que salir del corazón, pero para eso también se necesita logística. Se necesita ir a hablarle a la gente, ir tocarle la puerta, ir poner un anuncio, hacer un ad en Facebook, ahora que la gente no mira publicidad en las calles, sino más bien está mirando el teléfono, hasta cuando maneja, está mirando el teléfono. Entonces no existe ese incentivo para decir, aquí vamos a tener este dinero para fomentar o hacer publicidad o propaganda de las cosas buenas que tenemos que hacer, de las cosas buenas que tenemos que ofrecer, ¿no es cierto? Pero ellos tienen recursos ilimitados que muchas veces vienen precisamente de estas organizaciones criminales transnacionales, del terrorismo, de la corrupción y del narcotráfico. El narcotráfico está inundando no solamente Bolivia, y lo más triste de Bolivia, de ser un país de producción y exportación, es un país de consumo en este momento. Eso es sumamente lamentable, donde se ven ajustes de cuenta cada vez más. Recién yo estuve con unos amigos en Miami y un cubano, el periodista, me dijo que él nunca había visto ni en Venezuela, ni en todos los lugares que como periodista ha tenido que ir a cubrir cosas bastante violentas. Él salió de un hotel del centro de la ciudad, en Santa Cruz de la Sierra, salió a caminar y vio que 3 hombres asesinaron a una persona en pleno centro. Le digo, no, estás equivocado. Me dice, no, fui a La Paz tranquilo, fui a Cochabamba tranquilo, en Santa Cruz vi eso. Y yo me quedé espantada porque yo no sé si eso salió en las noticias o no sé, hace unos 5 años me decía él. Él lo que hizo fue dar retro y meterse, y que él jamás, ni siquiera en Venezuela, había visto una cosa de esa. Y eso está pasando. Y eso está pasando, y una falta de valores total
Y como decía José, los niños mirando, los niños y los adultos, los viejos jugando a ser niños, bailando en TikTok. El país está en manos de niños que no se están preparando, que es el futuro, y de adultos que están haciendo el ridículo bailando en videos de TikTok. Eso es Bolivia. Mientras tanto, ellos avanzan, el narcotráfico avanza, los paquetes donde dice Evo de cocaína avanzan, nuestra gente sigue horrible. Ahora la película esta Sound of Freedom ha sido un sacudón. Yo que vi la película casi me muero cuando vi los niños pisando coca. Yo empecé a llorar como una estúpida ahí mirando la película, no sabía por qué, porque vi a niñas bolivianas pisando coca. Eso es supuestamente en Colombia lo que pasa, esa situación. Pero es lo mismo que pasa en Bolivia todos los días, donde hay niñas y mujeres esclavizadas sexualmente y obligadas a trabajar pisando coca. Es más, ni siquiera se puede decir a trabajar porque el trabajo dignifica a delinquir, a ser parte de esta producción maldita que está acabando con nuestra Bolivia. Y sí, hay una izquierda responsable. Mira, Eva, la izquierda desde inicio de los 90 siempre estuvo defendiendo al narcotráfico, ¿no? Tomó esa bandera como su nueva lucha. Se les había caído el cuento de la lucha de clases y necesitaban algún pretexto para enfrentarse con los Estados Unidos, y ese fue que en esos años la administración de Bush padre había iniciado una política de seguridad y lucha contra el narcotráfico en Colombia, Perú, Bolivia y otros países de la región. Y ese fue el pretexto, por ejemplo, para que aparezca un Evo Morales en Bolivia, financiado por el narcotráfico desde un inicio de su carrera. Eso está probado. O sea, Evo Morales siempre fue un candidato del narcotráfico, nunca fue un candidato de los indígenas. Pero lastimosamente también hubo una izquierda norteamericana que ayudó a construir el discurso. Muchas ONGs ligadas al Partido Demócrata son parte de esta red. En síntesis, Eva, y a modo de cerrar, estamos luchando el bien contra el mal. Es la libertad contra la esclavitud, la decencia contra el crimen, el trabajo contra la delincuencia. Y creo que esta es una lucha global. Ya no se puede hablar de países aislados porque este es un problema que es global. Este programa está en Estados Unidos, está en Puerto Rico, y sale en el resto de América Latina, porque el mal es el mismo, es el crimen tomando la política para secuestrar naciones y robarnos nuestras libertades. Te agradezco mucho, Eva, de verdad, esta hora y media que hemos estado conversando, sé que tu apretada agenda. Agradezco también a José Brezhnev, y espero que no sea la última contigo. Con José hemos estado varias veces, y a nombre de Directo al Punto, un abrazo fraterno y un agradecimiento enorme. Y bueno, gracias a toda la audiencia por habernos seguido hoy, y nuevamente pido disculpas por mis errores que pude haber tenido. La estrella del programa se encuentra delicada de salud y esperemos que para el viernes ya esté mejor. Gracias y buenas noches a todos.